cordial saludo para todos. Nosotros somos el grupo 29 del curso Arte, Estética y Política. En el día de hoy estamos llevando a cabo nuestro encuentro para nuestra tarea número 2. Nos encontramos con las estudiantes Mónica, Chirley, Alejandra y Ángela, a quien les doy la palabra. Mi nombre es Gina Ortiz. Ok, buen día para todas. El objetivo de esta tarea es que podamos apropiar los fundamentos teóricos concernientes a la dimensión política de las prácticas estéticas y artísticas en el contexto contemporáneo. Contamos con los textos de Bolaños, García Canclini, Pérez Rubio, Ranier y Toledo. Vamos a dar inicio con el texto de Bolaños. Entonces, bueno, la pregunta que se nos pone desde la guía de trabajo es, ante la colonización y el disciplinamiento de la sensibilidad en el mundo globalizado, ¿cómo podemos construir una sensibilidad insurgente? Entonces, bueno, yo leí a Bolaños y teniendo en cuenta lo que pues él dispone en el libro, propone una reflexión acerca de la estética y de la perspectiva de colonial. Entonces, bueno, a mí me parece súper interesante este tema de colonial, porque en América Latina y en los pueblos que han sido colonizados, efectivamente hay un encubrimiento estético, político, dialéctico, como de muchas figuras desde lo cultural, y sí creo que el arte en la modernidad o en la actualidad está generando otro tipo de no sé, como estéticas, porque no encuentro otra palabra. Creo que sí estamos generando otras dinámicas en donde nos entendemos y entendemos al mundo. Y eso sí transforma las formas en las que el mundo hacia afuera nos perciben hacia adentro. Entonces, bueno, eso sería como lo que yo pienso ahora. Paso palabra a quien le gustaría continuar. Hola compañeras, mi nombre es Mónica Lozano. Yo no leía Bolaños, pero creo que todas las lecturas tienen una conexión acerca de cómo ha venido evolucionando precisamente la percepción del arte en el transcurso del tiempo. Y creo que definitivamente lo que tú dices es cómo percibimos hoy y cómo podemos cambiar como es esa forma en la que entendemos, porque es que el arte, como nos decía García, está inmersa, ¿no? Está inmersa, ahora la tenemos inmersa dentro de las sociedades. Entonces creo que esa colonización de la que se habla es precisamente en ese sentido, de cómo hoy el arte está inmersa casi que en el cotidiano, en los mensajes, en el chat, en las actividades que se realizan, y ya no es esa forma como la veíamos allá en los museos, solamente en las obras de pintura, y allí es donde empieza esa percepción y cómo podemos hacer una revolución acerca de esa percepción y cómo la podemos llevar a otras miradas en ese sentido de arte, que no quede solamente en el cotidiano y en lo que pasa sin ser percibido, sino cómo hacemos que este tipo de eventos puedan ser percibidos y que se denoten como arte dentro de lo que estamos viviendo. Pues es un poco, yo creo que ahí vamos como mezclando y vamos poniendo un poco todas las lecturas que vamos teniendo. Creo que podemos ir haciendo las preguntas para que miremos y cómo lo percibimos cada una. Sobre todo me parece muy interesante porque también aquí pues yo soy una mujer ya mayor, aquí ustedes tenemos diferentes edades y creo que podemos decir cómo se percibió en determinado momento, trayendo también lo que trajimos, lo que vemos en nuestras lecturas y cómo lo percibimos cada uno. Yo soy una mujer de 52 años, 53 años,
Y claro, lo que tenemos hoy en este momento y lo que es para ustedes la juventud, para mí fue una cosa totalmente diferente. Y como yo percibía el arte en ese momento, en mi juventud, fue muy diferente a como se percibe hoy. Y tenemos unos cambios sociales completamente diferentes a los que teníamos en mi época. Entonces, pues sería muy interesante que nos escuchemos y miremos a ver cómo es esa percepción y vamos dando pues cada una de las preguntas en ese mismo sentido y cómo podemos hacer un cambio o cómo podemos proponer aquí, ya que estamos como en esta temática del arte, cómo se puede percibir o cómo podemos hacer que se perciba de una manera diferente en estas nuevas generaciones, ¿no? Fíjate, es que Shirley tiene problemas de conexión. Ella aquí está dando una intervención, voy a leerla porque no tiene audio. Entonces, pues primero que todo está pidiendo excusas porque tiene problemas de conexión. Ella está aquí participando en el grupo y dice: me gusta cómo la lectura presenta cómo constantemente en el sistema académico y social se nos presenta qué es arte, lo que debemos considerar bello y qué culturas tienen valor. Todo gracias a la colonización, que es lo que nos hace considerar ciertas expresiones culturales inferiores o menos importantes, menos valiosas que cosas que llegamos a ver en museos y otros espacios. Ok, bueno, aquí lo que Ángela Shirley nos dice pues es muy interesante y creo que va muy en común a lo que estamos diciendo. Ella lo que manifiesta es que efectivamente esa colonización lo que hace es ver estas expresiones culturales que denomina inferiores, que no son menos importantes, ni menos valiosas que las que llegamos a ver en los museos, porque pues creo que cada persona puede aportar en arte sin necesidad de tener un renombre que lo lleve a esas grandes expresiones, obviamente sin desmeritar ninguna de las que estamos haciendo. ¿Es un poco eso, Ángela Shirley? Pues si nos puedes hacer como con tus... Sí, ok. Entonces... Yo me sumo a lo que dice Shirley, Mónica, con respecto, digamos, a lo que ustedes comparten, muy interesante, muy importante, de esas nuevas experiencias desde el arte, ¿sí? Yo trabajé con unos autores, en este caso vamos a hablar un poco de Pérez, Ana María, ¿sí? Porque se suma a lo que ustedes están mencionando, esas nuevas formas de arte, que en realidad es un arte participativo, ¿sí? Ese arte participativo que se caracteriza por todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, ¿sí? Cómo el arte impacta en los espacios públicos desde la política y desde todo lo que allí, digamos, la autora habla sobre la importancia de la subjetividad, ¿sí? Entonces allí se genera como una transformación cultural, porque aparece también la tecnología, porque hay nuevas formas de comprender el arte, sí, ya digamos como ustedes también indicaron, se participa mucho más, digamos que el receptor de la información ya se convierte también en un intérprete, ¿cierto? Y coautor del arte, ¿sí? No como decía Mónica en años anteriores, de pronto éramos receptores, respetábamos mucho, digamos, lo que compartía ese autor, ese artista, pero ahora hacemos lo mismo, solamente que sumamos mucho más, interpretamos mucho más y nos convertimos en eso, en coautores del arte. Dentro, digamos, de este análisis de la autora, es importante también rescatar lo que es la intervención política, que es lo que se está buscando en esta nueva experiencia estética, ¿sí? Cómo las experiencias comunitarias, pues de alguna manera impactan en esa política, ¿sí? Se habla también, digamos, de lo que tiene que ver con el teatro que se hace, pero con conciencia crítica, ¿sí? Ya no es un teatro desde otro punto de vista, sino de poder comprender esas formas de pensar, poder comprender las formas de sentir, las formas de existir y cómo se lleva a cabo, digamos, este proceso a partir de todo lo colectivo. Cómo volvemos a ser sujetos autónomos, sujetos creativos,
hay un público activo, como decía anteriormente, con autores, y hay fronteras que de pronto ya no se ven entre la vida, el artista y la política. ¿Sí? Entonces quería como mencionar esa importancia que le da el autor, la autora, al arte relacional, que también es uno, digamos, de los términos que se están trabajando dentro de esta parte que nosotros estamos analizando. Mónica mencionaba las preguntas que de pronto dentro del curso que estamos trabajando, preguntas como cómo podemos construir una sensibilidad insurgente, ¿sí? Preguntas como cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio y la transgresión en el campo de lo político. Entonces se ve la importancia de esto, de que no hay fronteras entre el artista, entre la vida colectiva y entre lo político. Sería como una de las intervenciones. Vale, muchas gracias, Gina. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo y lo conecto enseguida con lo que nos trae Canclini, Néstor García Canclini. Y es que tenemos un arte que transgrede todas las barreras porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, la sociedad ya no se analiza a sí misma solamente desde adentro, porque seguramente cuando en tiempo atrás, cuando Mónica era más joven, se analizaba la obra junto con su cultura alrededor, y entonces ya no podemos analizar una obra solamente desde lo íntimo, sino también desde lo global. Y eso genera que lo contemporáneo es un proceso que rompe la autonomía, ¿no? O sea, ya no solamente acerca de mí y mi pequeño espacio, o sea, acerca de mí, de alguna manera, y mi ombligo, sino que ya es un arte con una estética mucho más amplia. Y entonces las barreras entre lo que era el arte europeo y lo que puede ser el arte latinoamericano ahora, esas barreras ya se desdibujan mucho más. Y también me parece importante que eso sí, digamos que lo vengo como sintiendo y pensando hace algún tiempo. En Europa está España, que España también es un país latino. Bueno, porque compartimos el idioma. Entonces, desde ahí, ya otras formas que desde un lenguaje oral ya no es tan diferente. Entonces, en un lenguaje estético, pues compartimos símbolos. Así que, bueno, a mí me parece que eso también genera que esa pregunta que nos hacíamos al principio de qué es lo que... ahora de la periferia. Hay artistas periféricos o artistas que no nacen en espacios artísticos donde sus padres también son artistas, sino que todas y todos podemos incluirnos a través de las redes sociales como artistas, y no importa la localización. O sea, nosotras podemos entender el arte ruso, tal vez en sus símbolos, no necesariamente en sus palabras, pero lo podemos entender, y eso ya es insurgente, porque desde el poder, el darle, no sé, como nombre o palabras al arte que cualquier persona en el mundo está desarrollando, eso ya es insurgente. Nos estamos escuchando desde muchos lenguajes, desde muchos idiomas, y estamos tratando de descifrar muchos símbolos. Ya no es un arte para quien es artista y pertenece a la élite. Creo que estamos viviendo un cambio, y esto no es tan hace mucho tiempo. Yo creo que el 2010, 2012 hacia acá, el arte ha venido teniendo una transformación bastante importante. No solo el arte, o sea, la sociedad y el mundo en general. Vivimos en guerra, estamos presenciando la Tercera Guerra Mundial, y eso es importante, eso es muy importante. Y también es insurgente, porque es que antes no teníamos la capacidad de tener tanta información al alcance de nuestras manos, aunque se nos
aunque se nos niega mucha información, pero eso ya genera una insurgencia. Y bueno, yo creo que también esto, sentarnos y poderlo conversar, cosa que antes no sucedía, también viene siendo como una insurgencia educativa, estudiantil. Bueno, yo antes de hacer el aporte mío de Mónica, que quiero hablar algo que me parece muy interesante acerca de lo que leí en Toledo, voy a hacer una intervención de Ángela Shirley, que lo manda aquí por el WhatsApp. Entonces dice, y creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando: me gusta cómo la desobediencia epistémica es eso que se encarga de cuestionar el arte que consumimos, de dejar de apreciar netamente lo académico y a su vez rescatar saberes de distintas personas o grupos marginados, por ejemplo, comunidades indígenas, antiguos conocimientos y en sí, las formas distintas en que se puede entender el mundo. Creo que sí estamos muy conectados, pues muy conectados lo que habla Ángela Shirley, lo que participa aquí en el WhatsApp, con lo que tú estás diciendo, acerca de esa desobediencia epistémica, como lo denomina Ángela. Y fíjense que Toledo, y aquí la pregunta que tiene la guía dice es: ¿cómo se puede relacionar la producción de comunidades con la creación artística por fuera de los espacios y circuitos asignados o esperados? Tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos hablando. Y él allí en la lectura, en lo que expresa en el escrito, da dos ejemplos de dos artistas. Uno es Víctor Gripo y el otro es Quicho. Estos dos artistas hicieron unos trabajos donde involucran a las comunidades y muestran unos resultados muy, muy interesantes. El uno hace una presentación, una exposición con mesas, unas mesas viejas, lo que significan esas mesas en el recorrido de la vida de esas comunidades. Mesas de escuela, mesas de familia, quienes participaron en esas mesas, el panadero que amasó el pan en la mesa, el niño que estudió y que rayó la mesa, las familias que comieron. Entonces, cómo toda una comunidad, toda una sociedad puede participar en la creación del arte, pero también en la creación precisamente de culturas, y cómo la política también va inmersa, que todos lo sabemos, en nuestras vidas cotidianas y en ese mostrar, en ese quehacer que finaliza siendo arte, ¿no? Entonces, cómo las vidas de cada quien, las experiencias, los oficios terminan siendo arte, y que tenemos un propósito, porque es que la vida es eso, ¿no? Con un propósito, y en ese sentido, pues vamos viendo que es lo que estamos todas aquí definitivamente concluyendo, de que el cotidiano es arte, y cuando hay un propósito precisamente hay algo que mostrar, que era lo que no se veía antes. Antes lo que nos denominaban arte pues era precisamente lo que estaba exclusivamente en los museos, en otros espacios, eran las experiencias que tenía el artista en ese momento, lo que quería mostrar, pero las comunidades simplemente éramos espectadores. No nos sentíamos partícipes en ese momento del arte, pero hoy en día sabemos de que, por ejemplo, que también lo hacía aquí en Quicho, en algunas actividades en Cuba, él hizo, que me pareció muy interesante, hay dos muy interesantes. Una, llevó una cantidad de ladrillos a la plaza de La Habana para que la gente fuera cogiendo, y cada persona le daba un sentido cuando cogía los ladrillos. Algunas cogieron unas, otras cogieron muchos. La idea era que pudieran construir, la idea final era acabar los ladrillos, y quien quisiera pudiera construir un espacio con esos ladrillos. Los ladrillos le llevaban una figura, pero entonces es como desde un principio pequeño, que yo tengo un fin, puedo llegar a lograr algo más grande que con la participación comunidad, y puedo lograr construir. Entonces es como construye el colectivo. Y el otro es, él hacía unas actividades y me sentí muy identificada, porque en el trabajo que yo hago en lo social hacíamos lo mismo. Yo nunca lo vi, en el trabajo que hacíamos nunca lo vi como arte, y cuando lo vi en él dije, ¿cómo hacemos arte y no nos damos cuenta?
Llevaba unas ferias para rescatar las personas que fueron víctimas de los huracanes. En ese sentido llevaban magia, llevaban música, bailarines, para poderle sacar sonrisas a las personas y poder sacarlos un poco de la tristeza de todo lo que habían perdido. Además, ayudaban en la reconstrucción de sus espacios. Y eso es arte. O sea, se denomina como arte el proceso porque están rescatando todo ese proceso en las personas, pero cómo se construye con la comunidad. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y creo que todas nuestras lecturas nos llevan a lo mismo y cómo lo llamamos como una insurgencia en la actualidad. Creo que no me extiendo más, creo que, pues no sé si vamos concluyendo, estamos muy conectadas y para mirar entonces cómo terminamos. No sé si... Vale, perfecto. Vamos a sumar a Rancière, si les parece, como ya que vamos por esta línea que Mónica, digamos, Sí. habla, al igual que Alejandra, de lo insurgente, como ese proceso como de rebeldía, ¿no? Vamos a ver cómo podremos también analizar el arte desde otro punto de vista. Rancière, en el texto, digamos que este texto es muy interesante, habla de lo sensible, ¿sí? Esto de lo sensible se enfoca mucho en las diferentes formas de percibir la igualdad. Este autor es importante porque, digamos, él defiende la política, ¿cierto? Pero hablando de la política, cuando aparecen o, digamos, participan los que de pronto en algún momento pues no son escuchados, ¿sí? Entonces él dice, cuando son escuchados en la política las personas, entonces podemos ahí hablar de eso, de una democracia, podemos hablar de la parte de la democracia contemporánea, ¿sí? Pero mientras no sean escuchados los que denominamos personas que, digamos, no hacen parte de nada, entonces pues todavía no hay política. Y aparece lo sensible y menciona mucho cómo el sistema, ¿sí?, casi que controla mucho lo que puede ser visto desde el arte, lo que puede ser escuchado, lo que puede ser pensado inclusive en algunas comunidades. Entonces ahí llama la atención mucho esto, cómo nos controlan, ¿cierto? Y pues digamos de alguna manera cómo puede ser visto el arte como ese proceso que desestabiliza, ¿sí?, las formas de vida en las que de pronto hay muchas jerarquías. Entonces, cómo el arte impacta allí, cómo aparece la ética de las imágenes, cómo de algún modo aparece lo que tiene que ver con, digamos, la fotografía y el cine, cómo impacta y cómo altera lo que de pronto estaba organizado, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia esa sensibilidad. Entonces aparecen lo que son, digamos, los géneros en el arte, los temas, las jerarquías, pues para dar un orden a lo artístico. Sin embargo, también aquí es importante rescatar que este autor dice, bueno, vamos a mirar también cómo a partir del arte nosotros podemos en las comunidades sobrepasar los límites, ¿sí? Entonces él dice, mira, por ejemplo, podemos a través del arte visibilizar cuerpos, visibilizar problemas que antes pues estaban excluidos, ¿sí? Cómo podemos a través del arte en las calles, ¿sí?, intervenir con todo lo que es el arte público, las intervenciones urbanas, cómo podemos generar nuevos vínculos, cómo podemos de alguna manera generar convivencia y pues escuchar a las comunidades. Entonces, qué interesante que aquí podamos analizar este interrogante que se veía dentro de nuestro curso, y es cómo o de qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común, ¿sí?, a través de lo que hablábamos ahora de cómo impacta en esta parte política, comunidades y demás. Entonces las escuchamos para ir cerrando, como decía Mónica. Sí, no, yo creo que aquí también surgen otras cosas, ¿no? Y es efectivamente cómo también percibimos, y en esto que tú dices es acerca de la sensibilidad, es sí, venimos construyendo arte en lo cotidiano, pero todo sería arte porque tenemos unas construcciones culturales
pero tampoco creo que debemos dejar perder esa sensibilidad de lo que significa y lo que quiere transmitir el arte realmente, porque tampoco podríamos llamar arte a todo, ¿no? Y sobre todo porque hay cosas que de pronto uno siente que van en contra de uno y que no es como esa rebeldía, sino esa transgresión a lo que yo siento o a lo que yo puedo ser o con lo que yo me puedo sentir identificado. Entonces, en ese sentido, cuando pierdo esa sensibilidad, pues, y me agrede, pues yo ya lo podría percibir como arte. Pues son como preguntas que van quedando y que nos pueden, nos sirven para construir exactamente y mirar cómo podemos hacerlo, cómo podemos identificarlo o percibirlo de manera individual o dentro del colectivo, ¿no? Que ahí sería muy interesante también mirar eso. No sé, Ruby, no sé si voy a mirar si de pronto aquí Shirley está poniendo algo para concluir y ya creo que ya vamos cerrando en este sentido. Sí, yo pues quería como agregar algo y es que yo creo que el arte acobija o cobija a muchas más formas de hacer arte, ¿no? Antes era un poco más cerrado como el grupo de personas que podrían hacer arte. Un poco lo que tú decías, Mónica, me queda a mí como, yo sí creo que muchas cosas que no parecen arte podrían, si no son pues la gran obra, pero sí nos dejan preguntas. Y desde que nos cuestionen, creo que empieza a ser un arte una forma de arte. Hay arte que queda para la historia, pero antes de ese arte, que el artista llegue a ese nivel de arte, bueno, pues va dejando como pequeños eslabones para encontrarse en un lugar donde se sienta como, wow, este es mi primer hijo, o esto es la primera construcción que hago como arte, pero antes de eso, creo que, claro que también es arte. Más chiquito en términos de edades del arte, si se puede llamar así, pero bueno, eso sería como lo que yo opino. Muy bien, no, yo creo que es muy interesante. Creo que con este tema podríamos hacer una discusión grandísima y tenemos, además de que es muy interesante cada punto de vista y que las lecturas además fueron muy, muy interesantes. No sé, Ángela Shirley, si quieres aportar algo para terminar aquí. Es compañera, en WhatsApp. Sí. Sí, hay. Ah, sí, aquí está, ya te lo leo, si es que no pensé que era el anterior. Dice, como conclusión, pues, entonces dice, considero que hoy es más difícil establecer límites claros sobre qué es arte y qué no, porque las formas de expresión se han expandido hacia muchos espacios de la vida cotidiana. Sin embargo, más que definir el arte solo por el lugar donde aparece y por quién lo produce, creo que es importante pensar en su intención y en el significado que genera. Cuando una práctica busca expresar ideas, cuestionar realidades o provocar reflexión en las personas, puede adquirir un carácter artístico. Muy bien, súper esta intervención, creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, Alejandra, y estamos muy conectadas, a pesar de que tenemos de pronto puntos de vista diferentes, creo que vamos hacia la misma conexión. Hay algunas cosas de pronto que yo no comparto, pero creo que vamos encaminadas hacia lo mismo en cómo apreciamos el arte de una manera. Gina, Catherine, hiciste una intervención muy importante acerca de cómo en lo político también podemos apreciar, y me parece que esa parte del aprecio del arte como tal es muy, muy importante. No sé si ustedes ya cierran, si cierras Gina Catherine, y ya con esto damos por concluido
nuestra participación, luego le agregamos pues todas las preguntas para que nos quede bien y presentamos nuestra segunda tarea. Y además fue un placer haberlas visto y conocernos, me parece muy interesante conocernos en un espacio como estos. Muchas gracias, Mónica y compañeras, agradecerles por el espacio, hacer la invitación a que el arte abre muchas puertas para analizar y participar como sujeto político. Entonces eso es algo bien positivo que se tiene. Y bueno, lo que dice Mónica, me uno, artistas muy importantes que pudimos verificar, revisar, analizar y bueno, ya luego cerraremos con nuestras conclusiones. Muchas gracias a todas, que tengan un excelente día. Gracias. Sí, muchas gracias, chicas. Que estén Buen bien. día. Chao. Chao. Gusto conocerlas. Chao. Y bueno.